Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera, iniciamos el programa aquí en la red. Varias veces en este mismo espacio hemos hablado con escritores, muchos de ellos mirando el lado B de la historia, o una historia que a lo mejor nosotros no conocemos. Hoy día vamos a hablar de algo que es más escaso todavía, que son las mujeres chilenas en la historia. Estamos con una historiadora, escritora también, que tiene, no, me dice historiadora no, ha recopilado historias. Podríamos decirlo así. Investigadora, prefiero que no le diga historiadora. Investigadora, pero es que ha recopilado historias de mujeres, de 12 mujeres que han sido importantes en nuestra vida como chilenos. Me refiero a Adriana Soto Rivera, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Adriana, el libro que tú presentas, o que ya presentaste y que fue impulsado además desde Prodemu, del Servicio Nacional de la Mujer, es Mujeres que fueron donde nadie las llamó. ¿Por qué ese título? ¿Cuándo nos han invitado? Pues por eso, en realidad. Algo así. Bueno, uno siempre está pendiente, ¿no?, de las circunstancias, de todo, tiene una responsabilidad tremenda frente a la sociedad, como mujer, como madre, como tantos roles que nos exigen. Y la idea es esa, demostrar a la mujer. Por eso este libro. Este es mi 6º libro. Tengo uno muy antiguo, del año 2001, que es referido a la vida, a lo que pasa, a la soledad, a todo eso. Y después vienen 4 libros que son cuentos históricos. Fíjate que no he podido encontrar a alguien que diga: sí, hay escritores o mujeres escritoras que hablan de la historia como cuento, porque novela histórica muy manía, ¿no? Universalmente. No, son cuentos. Suponte tú, yo me leo 3 biografías de Napoleón, por decirte, y lo hice en 10 páginas. Y toma Napoleón desde los 8 años, cuando se le caían las calcetas y le hacían ronda a los niños haciéndole bullying de aquellos tiempos, hasta que muere en Elba. Entonces, disfruto haciendo eso, he disfrutado haciendo eso. Bueno, y a lo que nos referimos ahora, que son las mujeres, estas mujeres son de la primera mitad del siglo pasado, todas chilenas. Hay 13 mujeres en 12 relatos. En el último cuento, o relato, porque el cuento tiene una estructura, literariamente hablando, pero estas mujeres son 2 hermanas que son pintoras famosas, están en el Bellas Artes, y ellas fueron siempre muy juntas, como dicen los lolos, ¿eh? Muy unidas. Muy unidas. Ellas les encantaba la pintura y fueron juntas al Bellas Artes. Estoy empezando por el último cuento de este libro. Bueno, y fíjate que ellas llegaron a la primera academia que se hizo en Chile de pintura, en el Bellas Artes, justamente. Y el padre que pintaba, el padre de ellas se llaman Aurora Mira, con M. Siempre me confundo porque la portada del libro es de Pedro Lira, que es un pintor maravilloso chileno y que pintó mucho a la mujer. Bueno, me lo estoy pasando por otro lado. Mira, estas mujeres, estas 2 hermanas, van al Bellas Artes, primeras mujeres que entran a la academia, puros hombres. Entonces las hacen pasar a una sala contigua, no donde estaban los jóvenes. ¿Y sabes por qué? Porque los jóvenes tenían modelo desnudo. Y a ellas les pusieron de yeso. Ah, para que no lo vieran. Claro, porque iban a herir su pudor. ¿Y en qué año es ese más o menos? ¿De qué año estamos hablando? No sé, soy mala para las fechas. Y tú sabes que a mí no me gustaba la historia en el colegio. Y odiaba las fechas. Encuentro que esos hitos y que tanto te lo meten en la cabeza. Por solamente a fechas, claro. Sí, estas son, yo creo que de la mitad, más o menos, de la primera mitad del siglo pasado. Bueno, de hecho, Adriana, es interesante, y ya vamos a entrar en las distintas anécdotas e historias de estas mujeres, y que es interesante el título que tú pones, porque efectivamente son mujeres que buscaron su espacio, porque no estaba para ellas. Como pero antes de entrar al detalle, quiero abarcar una cuestión más amplia y que tiene que ver con qué explicación te das tú, que eres investigadora, que has estado rescatando de la historia y te fijaste en estas mujeres que abrieron camino. ¿Por qué no hay mujeres que resalten en la historia que conocemos de nosotros, de Chile? ¿Por qué resaltan, puedo mencionar apenas 3 o 4, y que aparecen muy de pasadita, como que ayudaron de lejos? Exacto. Pero no hay nada que gire en torno, hay poca investigación de las mujeres en la historia de Chile. Mira, yo creo que eso se debe un poco también a nuestra condición femenina.
La mujer tiene un rol, el más importante, que es la maternidad. Si tú vas a la historia antigua o a la prehistoria, por último, tú ves que la mujer está limitada por su maternidad, por su menstruación, por sus ciclos, por todo esto que la mantiene. Amamantar a un hijo te requiere estar. Entonces ahí quedan, y el hombre sale a cazar, el hombre sale a buscar. Bueno, y esta situación yo creo que la retrasa un poco en todo este quehacer de la sociedad misma. Más adelante, indudablemente. Ahora, eso pasa, y efectivamente pasa hasta hoy día. El peso de los hijos está en Chile básicamente en la mujer. Sí. Si a mí lo que me llama la atención es cómo se invisibilizan las mujeres que efectivamente fueron parte importante de la historia, sobreponiéndose al que dirán, a la cultura de la época, a que las mujeres no eran ni rudas ni fuertes, en fin. Y hay varias en la historia. No te creas. No, por eso, es con la imagen que nos quedamos. Sí, pero había mujeres es así y no están relevadas en la historia. Para nada. A mí me costó muchísimo encontrar antecedentes. Hice ¿qué te digo? Anduve por todos lados, en la biblioteca, en los museos, en los conventos, en el cementerio, en las iglesias. Y tú buscas y dices, a ver, ¿por qué no encuentro material? Es que no se escribe sobre las mujeres. Entonces, eso justamente me llevó a mí a dedicarme a este cuento de las mujeres y lo pasé muy bien. Y encontré algo y además, ¿qué hice? Ya. La biografía surfista que había, más el entorno histórico en la época en que ellas vivieron. Entonces se puede ahí recrear. Claro. Parte de lo que vivieron o cómo habrá sido. Por cierto, cómo se casaban, qué pasaba, cómo eran los padres, cómo era su historia dentro de la casa, ¿no? Cómo hubo mujeres que para poder salir de la casa tenían dos opciones, o el convento o el matrimonio. Imagínate. Es decir, y las mujeres se quedaban cruzadas de brazos, haciendo oración, haciendo tejidos, bordados, preparando un baúl para cuando se casaran con su ajuar. Ahora, todas estas mujeres, ya vamos a entrar a quiénes son y cómo las seleccionaste, ¿todas estas mujeres tienen algo en común? Bravas. Buen concepto, me gustó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que hayan sido bravas? Que lucharon, pues. Que lucharon para poder salir de la casa, para poder integrarse en otras actividades y que las respetaran. Conseguir ese respeto. ¿Y lo consiguieron? Sí. Las que yo presento, sí. Pero por Dios que les costó. Bueno, eso mismo iba a preguntar. Y voy a ir a lo general, después a lo particular. Y todas ellas, por lograr esto, que en el fondo lo que hacen es abrir la puerta para otras mujeres o la ventana, porque no son espacios tan grandes tampoco, ¿sufren muchos costos personales? Sí, yo diría que sí, porque las otras mujeres las critican duramente, que son, qué sé yo, disipadas. Claro, yo iba a decir por sueltas, decir algo, pero... por decir algo más fino, pero las mal califican. Pero a ellas no les importa. Y hay una maravillosa. Ya las veremos. No, sí, pero pero entremos. Primero, antes de entrar a ella, ¿cómo la seleccionaste? ¿Cómo la fuiste buscando? Fíjate que no las busqué mucho, sino que como que me fueron llegando, diría yo. Fue una búsqueda general y como que ellas llegaron. Sí, yo empecé a ver mujeres, hay un diccionario de mujeres, pero te dicen nació tanto y eso esto y se murió a tal otra fecha. Pero no, entonces yo busqué. Por ejemplo, ¿te puedo contar de una? Dale, sí, vamos a ir recorriéndolas todas. Sí, démosle, digamos. Démosle. Fíjate que hay una que es la más antigua que tengo yo ahí en el libro, que es una monja carmelita. Muy niña, el padre la ayudaba muchísimo. Entonces ella sabía leer, sabía escribir y era muy audaz. Pero quiso ser monja y se metió al convento de las carmelitas descalzas, nada menos. Bueno, ¿y qué pasó? Que el sacerdote, el confesor de ella, se dio cuenta que era muy hábil, que escribía muy bien, y entonces la hizo hacer una endecha. Una endecha es un poema que relata algún evento importante, alguna catástrofe, por ejemplo, y la obligó a hacerlo. ¿Y sobre qué escribió ella? Es una experiencia personal. ¿Qué había pasado? Se había desbordado el río Mapocho, estoy hablando del siglo XVII. Se desbordó el río Mapocho y se llevó el convento con monje y todo. Imagínate tú. Entonces ella, esta monja, se libraron todas menos una sirvienta, en ese tiempo así se llamaban, que no era peyorativo, tal vez lo era, ¿no? Una sirvienta, ella fue la única que siguió con el río. Pero curioso, entonces
De ella no había nada. ¿Qué hice yo? Fui a la Biblioteca Nacional. Nada. Entonces de repente una señora muy, muy grata, y tengo una suerte de encontrar mucha gente grata como tú. Y fíjate que me dice, vaya al subsuelo de la biblioteca, ahí están los microfilms, yo creo que ahí hay cosas muy antiguas. Perdón, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la Tardía García de la Huerta, Ya. monja carmelita. Bueno, y fíjate, ahí debe estar la endecha, me dijo. Entré pues, con un lápiz, un papelito y mi carnet, todo lo demás en un locker. Porque ahí hay como decirte, caramelos para los investigadores. No, claro, hay parte de los archivos y en fin hay que entrar Todo, con cuidado. sí, y además cuando es un manuscrito se te sienta una persona adelante. Pero yo fui a la parte de microfilm, que es una maquinita parecida a esta, mucho más antigua, que da vuelta a una manivela uno y va saliendo este verso, este poema, en un castellano de aquellos tiempos. Bueno, en eso me basé yo, que era la historia esta del río desbordado, y empecé a buscar en la fecha qué pasaba en Chile. Y me encontré con el corregidor Sañartu, que fue el que construyó el puente de Calicanto. Bueno, y resulta que también se llevó todo, menos el puente. Y dije yo, este señor que era un corregidor terrible, tan terrible, que quedó viudo, y cuando quedó viudo tenía una niñita de 11 años y 9, ponte tú, era muy chica, no sé si estoy siendo exacta en la fecha, en las edades diré. Bueno, y las metió al convento. Y ahí, dentro del convento, hizo un mausoleo para su señora que se había muerto. Bueno, él también se murió después, poquito después que terminó el puente de Calicanto, se fue al convento, o sea, lo llevaron al convento, al mausoleo, y se llevó también el río del mausoleo. Las niñitas se salvaron, siguieron siendo monjas. Bueno, y ahí está toda la historia del Santiago de esas épocas. Que en ese tiempo se moría un burro en la plaza de armas y ahí quedaba hasta que se consumía, así, con lo que significa la descomposición de un animal ahí, ¿no? La gente que pasaba por ahí seguramente se tapaba la nariz o eran, no sé si eran tan estrictos en eso. No, me imagino. Pero ahí, claro, y ahí va mezclando la recreación de la época como uno para entender también las lógicas de lo que uno va conociendo de las mujeres. Porque, a ver, hay cosas que no son tan distintas a lo que nos pasa hoy día. Sí. Hay cosas que uno ve como el hilo conductor, digamos, pero hay cosas que son distintas también. Entonces ahí en el contexto histórico. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando con la escritora que nos acompaña hoy día y que además es muy interesante lo que nos cuenta de estas mujeres que son parte de lo que nosotros somos pero que desconocemos. Y de hecho les vamos a dejar una pregunta a Adriana Soto Rivera que nos acompaña hoy día a propósito de este libro, Mujeres que fueron donde nadie las llamó, que tiene ese título bien puntudo y que tiene que ver con eso, que se fueron abriendo camino. Adriana, yo te quería preguntar, ¿hay discriminación a la mujer y por eso nos enseñan las heroínas que podemos tener, las mujeres que fueron las primeras en la historia que pasamos, por ejemplo, en el colegio, de la que nosotros conocemos? ¿Por qué pasa esto? Y cuando hablamos de una educación no sexista, ¿tendrá que ver también con eso? No me contestes ahora. Vamos a hacer una pausa aquí en la entrevista verdadera y volvemos. Estamos hablando de las mujeres en nuestra historia a propósito del libro Mujeres que fueron donde nadie las llamó. Con este título la investigadora, la escritora Adriana Soto Rivera recogió la historia de varias mujeres que fueron abriendo puertas. Fueron mujeres adelantadas a su época, básicamente en el siglo pasado. Pero estamos hablando también de lo que significa la mujer hoy día presente en nuestra historia. Yo le preguntaba antes de irnos a la pausa a Adriana su lectura respecto al por qué no hay más historias de mujeres o el impacto que algunas mujeres provocaron en nuestra historia en la enseñanza que tenemos hoy día de la historia, no sé, lo voy a poner bien en sencillo, en el colegio. Tendrá que ver con entre otras cosas, ¿no? A lo que llamamos esta educación no sexista, como si la historia lo hubiesen hecho solo hombres en Chile. Yo creo que sí, que hay eso, y además creo que las grandes culpables somos nosotras. Las mujeres. Las mujeres en el sentido de que siempre, es decir, esa atracción del sexo, madre-hijo, por ejemplo, esa cosa muy, muy fuerte que hay, y el hombre con su hija, eso se da, eso está en la naturaleza. Y yo creo que además hemos sido machistas, pues. Los niños su rol, las niñas su rol. No, claro, la cultura Entonces, yo creo que eso pesa.
¿Y por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuáles son nuestros ancestros? La mujer originaria, que trabajaba al lado del hombre, pero detrás, iba detrás siempre. Después, la mujer española, que viene de la mudéjar, ¿no es cierto?, que trae toda ese arrastre del deber reverencial con la familia y con el marido. Entonces yo creo que por ahí va esto de que las mujeres siempre hemos estado en segundo plano, además de lo que te dije al principio, ¿no?, de la maternidad y todo eso que nos retiene en la casa. ¿Y será también porque la historia la escriben los hombres? Evidente, pues. Si la historia la escriben los vencedores. Y generalmente los que iban, y bueno, ahora vamos todos a la guerra, digo yo. Sí, sí, cierto, es verdad. Pero en esos tiempos sí, era el hombre el líder, el que se veía y el defensor, digamos, de la familia por su fuerza física, a pesar de que nosotros tenemos esta fuerza biológica que es bien importante, es potente. Sí, claro, no, pero además si vamos a la cultura patriarcal, también tiene que ver con que ahí están los que vencen respecto a las mujeres, entonces por ahí También. la historia se escribe con esa mirada, ¿no? Exacto, sí, tienes mucha razón. Volvamos entonces, Adriana, a cómo fuiste recuperando estas historias y te quería preguntar también en general, para pasar después a otra de estas mujeres que tú destacas, ¿tienen todas algún lo voy a decir así, detonante común o alguien que las impulse o que les haya hecho el camino un poquito más fácil para convertirse en estas mujeres señeras? No sé, un padre, una madre, una situación de abandono, hermanos que las apoyaran, o no necesariamente. Yo creo que hay de todo eso, ¿eh? Se da. Por ejemplo, el abandono es potente. La Gabriela Mistral fue abandonada por su padre, por ejemplo. ¿Y ella es una de estas mujeres que rescata? Sí, pues. Como no, está en la Premio Nobel. Bueno, sí. También está la santa. Me costó mucho escribir sobre la santa, porque meterse en la cabeza de la Santa Teresa de los Andes, nuestra santa. Meterse en la cabeza de una santa que ve la vida tan distinta, que para ella lo importante es el amor a Dios. Y en base a eso es toda su vida, toda su actividad. Todos sus escritos, vive como en un mundo más místico, que da esa sensación cuando uno absolutamente conoce más de ella. Claro, pero versus ella, hay una que te quiero mostrar, ¿ya? Que es, a ver, ¿cómo podría definirla? Como te dije antes, brava. Ella es Inés Echeverría. Inés de Echeverría. Inés Echeverría, casada con un larraín. Ella era periodista. En ese tiempo no iban a la universidad, ¿no? Pero era periodista. No, se hacían en claro, el seudónimo de ella para escribir era Iris, y escribía contra la oligarquía, contra lo que ella era de la sociedad, de la alta sociedad chilena. Sin embargo, escribía en contra de ellos. Se mete en política, se mete en bastantes bromas y cosas enredosas que la obligan a la familia a irse al extranjero. Y otra de los detonantes que ella se va al extranjero con su familia es que la hija mayor se enamora de un señor Barceló y no era bienvenido a la familia, pero a la vuelta sigue este romance y se casa la niña. Bueno, el marido finalmente la mata. Fíjate que el marido era arquitecto. Hizo el edificio de la Nación, de la antigua Nación, el que está de frente a la Plaza de la Constitución, en Agustina. Ya, perfecto. Él es el arquitecto de ese edificio. Bueno, y este personaje, fíjate, la maltrataba en todos los aspectos a esta niña. Y ella estaba tan enamorada y estaba con ese síndrome del abusador que la víctima acepta, y ella sufre todo eso callada, nunca le dijo nada a su familia. Bueno, finalmente este señor la mata. Y Iris, la madre de esta niña, la ve muerta y no ceja nunca más de lidiar hasta que logra que el primer hombre de la alta sociedad chilena es fusilado por la justicia. Condenado por haber matado y a su mujer, con una historia de maltrato. Claro. Bueno, esa historia es potente, ahí tiene mucho que ver con... Debe ser de las primeras historias de un hombre que termina así fusilado. Por algo que no sé cómo habrá sido en la época. El tema del maltrato no era... O sea, de hecho, el tema del maltrato se evidencia más en los últimos 20 o 30 años en Chile. Antes era algo que tenía una cierta aceptación incluso. Claro, mi marido nomás me pega, sean las mujeres del pueblo. Exacto. Si alguien se metía a defenderle, ¿y usted? Era validado este derecho a propiedad sobre la mujer. Exacto, sí.
Bueno, y fíjate, bueno, ahí en el cuento tomo yo todo lo que significa eso, en detalle el fusilamiento fuerte, en detalle la historia de Iris. Fíjate que esa mujer era tan especial que se rebelaba contra su marido. El marido, por orgullo, tal vez, digo yo, por conservar el matrimonio, claro, claro, ¿cómo se iba a separar? Eso es mal visto. En ese tiempo nadie se separaba, vamos aguantando nomás. Bueno, entonces esta señora, fíjate que se aburre un día, ya tenía 2 hijas, pero se aburre y dice, no, esta vida no es para mí. ¿Por qué? Porque él la lleva en un coche al Parque Cousiño. Estaban ahí, se ponen los coches unos al lado del otro y se miran de un coche a otro y se saludan. Sacan el sombrero los maridos, las señoras de venia, nadie se baja porque era mal visto, eso era una ordinaria hacerlo. Bueno, y vuelven a la casa, eso era todo. Entonces ella, indignadísima, dice, pero esta no es vida para mí, no soporto. Y se encierra en su pieza, no sé, 2 semanas, y tira toda la ropa de él al pasillo. Y le dice, se va a otra pieza usted. Y no ceja, fíjate, hasta el marido le tiraba papelitos por debajo de la puerta. Nada, la nana en la noche, sin que nadie supiera, porque dijo que ella estaba ayunando. Pero la nana la iba a ver, le llevaba su sopita, qué sé yo. Bueno, cuando decide finalmente, porque las nanas tenían un rol bien importante en las familias oligárquicas, ¿eh? Bueno, era como parte de la familia, pero no de la familia. No eran de la familia. Estatus, pero guardaban los secretos. Y las respetaban muchísimo. Los niños obedecían a la nana esta, llamémosla, en ese tiempo le decían mama tal vez. Bueno, y ella sale de la pieza y hace un contrato con el marido y dice, logra que él lo firme porque le pone una serie de cortapisas, se deja la pieza para ella y a él lo manda a otro lado, la pieza alojado. Y finalmente lo obliga, él la obliga a que debe cumplir con sus deberes conyugales. Y ella le agrega cuando yo quiera. Y lo logra. Y sigue su vida y qué sé yo, y sigue en esta lucha con la justicia. Sí, bueno, claro, características bien distintas y ya me imagino por qué el título del libro. Adriana, ¿qué otras mujeres tú abordas mirando esto, que fueron las primeras a lo mejor que logran algo, que logran abrir la ventana para el resto? Por ejemplo, la primera doctora que juró en la Universidad de Chile. Ella fue una niña de 17 años que pasó una prueba de examen donde estaban, qué sé yo, todos estos nombres de las calles hoy, ¿eh? Domeico creo que era el rector, en fin, gente muy importante. ¿Y ella se llama? Ella se llama Eloísa Díaz. Que también es una calle. También es una calle. Bueno, y fíjate que va a la universidad y se encuentra con hombres, pues también está, junto con ella está Ernestina Pérez, pero Ernestina Pérez queda un poquito retrasada porque hizo otros estudios también. Pero la primera que jura es ella, perdón. Bueno, la cosa es que es una mujer maravillosa, fíjate, implanta en la salud pública todo su quehacer y inventa de su bolsillo, no guardó un 10, murió pobre. Fíjate que de su bolsillo hizo, les llamaba a ella los bares del desayuno, ponte tú, ¿ah? Y daba desayuno a estos niños que eran, en ese tiempo el requitismo era una maravilla. La tuberculosis campeaba. Bueno, y ella hizo esos programas de salud pública maravillosos y se dedicó a eso, nunca se casó. Y como te digo, murió vieja y pobre. Hay otra preciosa que es la sargento Candelaria. Ella es heroína de la batalla de Yungay. Sí, es de las pocas que aparece por lo menos mencionada en la historia. Sí, pero también es bien mencionada. Le dieron, bueno, ella se fue al Perú, fíjate, ella era hija de alfareros, de la Chimba, y ella dice, esta no es vida para mí. Y se va al Perú con una familia que la lleva como empleada. Bueno, y ahí ya se aburre un poco de eso y se va y instala un café, la ayuda a alguien, un señor, aprende inglés, acá no sabía ni leer. Está y se mete en la guerra que era de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Bueno, y ella toma el cerro. El cerro se llama el Pan de Azúcar. Uno piensa que es de Brasil, no, pero en la sierra boliviana existe ese cerro y ella lo escala
y ella va con su novio, que era el capitán. No, es como novelado, pero es verdad eso. Bueno, y a medio camino, el capitán muere en sus brazos, y ella sigue luchando. Y ella planta la bandera junto con el sargento, que en este minuto no me acuerdo el nombre. Él planta la bandera junto con ella. Él tenía la fuerza para clavar la bandera, pero ella iba, la primera. Imagínate un cerro que le están tirando cosas de arriba, o sea, de fusilería. No, y con que eran cuerpo a cuerpo, diciendo lo que ven hoy día, claro. Pero ellos se tomaron el cerro y cuando ya vieron que no podían hacer otra cosa, los bolivianos retrocedieron. Se fueron. Adriana, se nos está yendo ya el tiempo de la entrevista. Mira qué cortito. Sí, se pasó rápido, además que conociendo estas historias de mujeres. Pero yo quería recoger algo que nos dice Adriana. Ella tocó a Eloísa Díaz, por ejemplo, que es la primera mujer médico. Pero si uno escarba la historia de Chile, nosotros tenemos varias primeras mujeres en hartas cosas. Claro. Primera ingeniera es chilena, la primera ministra de Estado es chilena, la primera mujer que llega a diputada también, es de las primeras de América Latina, se da en Chile también. A la Corte Suprema. A la Corte Suprema, mujeres, somos de los primeros que en algún momento llevábamos la delantera de la presencia de mujeres profesionales en ciertas áreas, en fin, sí. Lo que es bien destacable porque ellas son las que finalmente nos abrieron, nos fueron abriendo la puerta a todas nosotras, digamos. Pero no quiero irme sin presentarte a la Rayén Quitral. A ver, dale, antes que terminemos. Es una mujer preciosa, hija de un mapuche y de una señora que empleada doméstica, llamémosla. Bueno, tiene una voz maravillosa, tiene un mecenas que la trae a Santiago, la educa y viene la mamá como empleada en la casa, este dentista era un dentista, y fíjate que ella llega hasta el Covent Garden a cantar. Canta en Argentina, en el Colón, nada menos que hace la soprano triple, que es el registro más alto que tiene una soprano, en el Teatro Colón, y de ahí, perdón, esa es la flauta mágica. Ella es la reina de la noche, que es un papel importantísimo, y está este rol de esta soprano que no se encuentra fácilmente. No, me imagino. Y llega Rayén Quitral. Rayén Quitral. Para tenerla ahí en la cabeza. Nacida en Yico. Bueno, Adriana, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hemos disfrutado con las historias, con este registro, con esta investigación, además de elegir estas mujeres para colocarlas en nuestra historia y con este bonito nombre, Mujeres que fueron donde nadie las llamó, de Adriana Soto Rivera, investigadora, escritora. Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y gracias al canal. Oye, los felicito que tienen esos programas maravillosos ustedes culturales, que por Dios que cuesta encontrar. Voy a decir a los chiquillos de Cultura Verdadera. Pero sí, yo los veo todos. Excelente. Por eso estoy aquí. Nos despedimos entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Ya está listo Ignacio Franzani y viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.